Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en la calculadora HP Prime. Bien, en este video vamos a ver el tema de variables. Antes de irnos a la parte práctica, veamos un poquito de teoría, ¿no? Veamos un esquema general de lo que vamos a ver en este video. Vayámonos, bien, variables. ¿Qué son las variables? Las variables son asignados en la memoria con un nombre dentro de un programa que se requieren constantemente para ser operados. Asimismo, las variables en un programa pueden utilizarse para almacenar números, listas, matrices, gráficos, cadenas y expresiones. Es decir, dentro de nuestra variable nosotros podemos almacenar diferentes tipos de datos. Además, nos dice, existen dos tipos de variables, las variables globales y las variables locales. Bien, dentro de las variables globales vamos a ver estos cuatro tipos de variables. Las variables de inicio, vamos a ver las variables del CAS, que van a ser creadas por nosotros mismos, ¿no? Además, vamos a ver las variables de aplicaciones, que son para almacenar datos en las aplicaciones, como su nombre mismo lo dice. También vamos a ver las variables del usuario, que son creadas explícitamente por el usuario, es decir, por nosotros. Por otra parte, vamos a ver las variables locales. Las variables locales son las que solo se ejecutan en un programa y solo son reconocidos dentro de este. Esta forma de almacenar es recomendable, ya que utiliza menos memoria. Este es un punto importante, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Además, las variables locales se declaran 8 variables como máximo por cada línea. Bien, ahora vayámonos. No es gracias. Bien, vayámonos a nuestra calculadorita. Entonces, la hay que poner grande. Lo agrandamos nuestra calculadora. Bien. Una vez estando en nuestra calculadora, en nuestro emulador, nos vamos a la vista de inicio. Ojo, hay que tener mucho cuidado. A veces muchas personas están trabajando en el CAS, entonces hay que cambiarlo. Porque este sistema algebraico computacional tiene su propia programación. Es decir, es diferente a la programación que nosotros estamos aprendiendo o estamos llevando en este curso, ¿no? Que es el HPPPL. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la vista de inicio. Trabajemos en acá, es decir, vamos a trabajar en un PPL, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Una vez dentro de nuestra vista de inicio, nos vamos o presionamos la tecla bar, ¿no? Presionamos la tecla bar y vamos a ver acá los diferentes tipos de variables. Los diferentes tipos de variables globales. Bien, primero tenemos las variables de inicio. Dentro de las variables de inicio vamos a tener los tipos de variables, los reales, ¿no? Vamos a tener estas variables que ya van a tener un espacio reservado dentro de la memoria. Por ejemplo, nosotros escribimos, ahorita vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos las variables A, la B hasta la Z, ¿no? Y también vamos a tener el carácter teta. Por otra parte, tenemos las variables complejas, donde que van a estar desde el Z0 hasta el Z9, perdón, Z9. Vamos a ver las variables listas, desde la lista 0 hasta la lista 9. Vamos a ver las matrices, desde el M0 hasta el M9. Vamos a ver el tema de variables para gráficos, desde G0 hasta G9. Por defecto o por valor predeterminado estamos utilizando en estos momentos la pantallita está en un G sub 0, estaba almacenada en un G sub 0. Entonces nosotros podemos crear otros gráficos, perdón, podemos crear otras variables de gráficos, un G1, un G2, ya son variables globales netamente para gráficas. Nosotros, por ejemplo, en esta lista no podemos almacenar una variable de gráfico. O nosotros en esta variable real, en la A, no podemos almacenar, por ejemplo, un tipo o una variable que sea una lista, ¿no? No podemos almacenar esto. Entonces, o sea, están diseñados netamente para todo lo que son reales. Estos están para todo lo que son complejos. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien. Ahora nos vamos al tipo de variable CAS del sistema algebraico computacional. Es decir, nosotros los usuarios lo vamos a crear. Ahorita vamos a ver un ejemplito y nosotros mismos lo vamos a crear. Y por otra parte tenemos las variables de aplicaciones, en donde que van a estar las funciones, solucionador. Este tipo de variables son netamente para las aplicaciones, ¿no? Para poder almacenar datos o variables de nuestras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos gráfico, números, el D sub 0 hasta el D sub 9, y estos son netamente para aplicaciones. No lo vamos a ver en estos puntos. En este curso no lo vamos a ver. Por otra parte, tenemos las variables de programa, en la cual nosotros también los vamos a crear. Ahí te vamos a ver un ejemplito. Sí, con los ejemplos vamos a entender mejor. Mejor, no se preocupe. Entonces, no, ya, me olvidaba, en el anterior video me había olvidado decirles que nosotros también podemos programar desde el emulador, ¿no? En este caso, en esta oportunidad lo vamos a hacer desde este emulador. Entonces, presionamos Shift y presionamos el 1 o program y nos vamos, ¿no? Acá había un programita.
que está vacío. Bien, entonces nosotros vamos a crear nuestro programita, un programita, pongámoslo nuevo, y vamos a ponerle de nombre variables. Variables. Pongámosle un nombre de variables. Bien. Entonces, un punto importante también acá quería aclarar, quería decirle, ¿no? Nosotros, si presionamos la palomita en el sistema algebraico computacional, el tipo de programación o la programación va a ser diferente al HPPL. Entonces nosotros lo hay que dejar desmarcado, no es preferible dejarlo desmarcado porque ahí vamos a programar nosotros en una programación de HPPL, porque si lo marcamos esto ya va a ser diferente la programación. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a realizar durante todo este curso va a ser programación en HPPL, o sea, no debemos tocar esta casilla de acá. Entonces creamos nuestro nombre variables. Quería aclararles esta partecita, ¿no? Entonces, hemos creado nuestro programita que se va a llamar el nombre variables. Entonces presionamos OK. Bien, ya dentro de nuestra estructura de programa, por ejemplo, creemos una variable global. Dentro de esta variable global, pongámoslo, por ejemplo, 10, ¿sí? Pongámoslo 10. Dentro de nuestra variable global, pongámoslo o almacenemos en esta variable b, que es una variable global, no necesita declarar, vamos a almacenar, por ejemplo, el valor de 20. Por ejemplo, creemos una variable global más. Dentro de esta variable global, almacenemos, ay, almacenemos 30, ¿sí? Bien, y creemos una variable global más, que sea la d. Dentro de esta variable global d, sumémoslo todo, o sea, a más b más c, ¿sí? Entonces, estos tipos de datos estos son variables globales, es decir, van a ser reconocidos en cualquier parte de la calculadora. Entonces comprobamos, no hay errores en el programa, presionamos escape, le ejecutamos y la variable, ahí está, y la variable, la suma nos dice que es 60, ¿no? Entonces nosotros veamos, por ejemplo, presionemos en la pantalla principal, presionemos A. La A, como bien sabemos, valía 10. La variable B valía 20. La variable C valía 30. Y la variable D tenía que valer la suma de los tres. Entonces sería 30 más 20, 50, 60. En total tiene que valer 60. ¿Ve? Como vemos, estos tipos de variables globales son reconocidos en cualquier parte de la computadora. Es más, inclusive hasta en el caso nos va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, A vale 10, la B vale 20, la C vale 30, la D vale 60. O sea, es reconocido en cualquier parte de la calculadora, como ven. Ahora, si nosotros creamos, por ejemplo, una variable local, por ejemplo, nos vamos y creamos una variable local, por ejemplo, creemos la variable local. Para crear una variable local tenemos que escribir el comando local, punto y coma, siempre al final, y creemos, por ejemplo, las variables que sean var1, variable 1, y la variable 2, variable 2. Ya estamos asignando nuestras variables locales. Al escribir este comandito local, nosotros lo que estamos haciendo es crear estas variables locales. Asimismo, estamos diciendo que en esta variable 1 vamos a guardar un espacito en la memoria para poder almacenar diferentes tipos de datos. Asimismo, estamos asignando un valor inicial. El valor inicial, por ejemplo, en este var1, si no le asignamos algún tipo de valor, que lo vamos a hacer en el siguiente video, vamos a ver los diferentes tipos de objetos, que son, por ejemplo, los enteros, las funciones, vectores, matrices y los diferentes tipos de objetos vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Entonces ahorita están almacenados datos iniciales por defecto, están 0. Entonces, esto convirtámoslo en comentario. Entonces yo digo que en mi variable 1, yo quiero que mi variable 1 me almacene la suma de A más B más C. Entonces yo quiero que me sume la A más B. Estoy un poco mal acá. A más B más C. Quiero que en esta variable 1 me almacene la suma de A más B más C. Y cerramos punto y coma. Y en la variable 2, pongámoslo, por ejemplo, en esta variable 2, ¿qué quiero que me almacene? Almacenemos, por ejemplo, B más C, B más C, B más C, B más C. Y en acá solamente le hay que poner A más B, ¿sí? O sea, en la variable 1 nos tiene que salir A más B, nos va a salir 10 más 20, 30. Y en la variable 2 tiene que salirnos B más C, 50, ¿no? Entonces comprobamos nuestro programita, no hay errores, presionamos escape. No, antes tenemos que ejecutarlo. Ejecutamos nuestro programita, como vemos, y ya. Entonces, para probar, por ejemplo,
nuestras variables globales A están, o sea, sí que van a ser reconocidos. Mi variable global B va a ser reconocido, mi variable global C es reconocido. Pero mi variable, por ejemplo, mi variable 1 enter, entonces un error de sintaxis, dice, o sea, no son reconocidos este var 1, ¿por qué? Porque son variables locales. Solamente van a ser reconocidas estas variables dentro de mi programita. Por ejemplo, escribamos en la variable 2, ¿van a ser reconocidos? No, no son reconocidos. ¿Por qué? Porque este tipo de variables son netamente globales, es decir, van a ser reconocidos solamente dentro de nuestro programita. Pero nosotros, ¿cómo podemos, por ejemplo, exportarlo para que pueda reconocer en cualquier parte de la calculadora? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es la siguiente, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es exportarle estas variables. Entonces lo exportamos, por ejemplo, le ponemos el comando export, lo exportamos, quiero que lo exportemos a toda la calculadora, ¿qué cosa? La variable 1 y la variable 2. Estas dos variables lo vamos a exportar para que funcione de manera, para que se convierta en otras palabras, variables globales. Entonces este local lo convertimos en comentario, ¿sí? Entonces comprobamos, ok, escape, ejecutamos, ya nuestro programita está corriendo. Entonces si yo digito, por ejemplo, var 1, si yo presiono var 1, me tiene que salir, por ejemplo, 10 más 20, 30, tiene que salirme 30. Como ven, nos reconoce. ¿Por qué? Porque lo hemos exportado. Si ponemos var 2, nos tiene que salir, ¿no? 50. ¿Por qué? Porque 20 más 30 es 50. Como ven, de esta manera podemos exportar nuestras variables, ¿no? Que no son reconocidas en un inicio cuando lo ponemos o cuando le ponemos como tipo de variable local. También nosotros podemos crear en esta parte, en la pantalla principal, también podemos crear nuestras variables. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, el número 50, quiero almacenarlo en mi variable, por ejemplo, una variable, no, Jordan, Jordan. ¿Puedo almacenar? Entonces yo digo, ¿desea crear una variable denominada Jordan? Yo digo que sí. Puedo crear, por ejemplo, otro número, el 30, lo puedo almacenar en ramos. Almacenamos en ramos, creamos una variable ramos y lo almacenamos el valor de 30. También podemos, por ejemplo, poner el valor de 20 y lo almacenamos dentro de... Quiero que esto se interpreta de la siguiente manera. Yo quiero que el valor de 20 lo almacenemos en la variable yach, por ejemplo. Yach, entonces ponemos enter. ¿Desea crear una variable denominada yach? Sí, sí deseo crear. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sumar estas tres variables. Podemos decir Jordan más ramos más yachi. ¿A qué va a ser igual? Nos tiene que salir 100. Como ven, o sea, reconoce, ¿no? Estas son las variables que podemos crear dentro de o en la pantalla principal de la calculadora, ¿no? Son variables globales. Bien, mm, ahora también podemos hacer, por ejemplo, no, ahora, por ejemplo, para poder ver estas variables que nosotros hemos creado, nos vamos al menú de var, ¿no? Presionamos var y nos íbamos a nuestro usuario, ¿no? Dentro de nuestro programita, por ejemplo, dentro de nuestro programita se llamaba variables. Dentro de nuestro programita variables hemos exportado la variable 1 y la variable 2, como acá están. Y dentro de nuestra variable de usuario, que es la pantalla principal, hemos creado, por ejemplo, las variables Yachi, la variable Ramos y la variable Jordan. Hay que tener en cuenta, eso. Y en nuestro caso, por ejemplo, hasta ahorita estamos en la vista de inicio. En nuestro caso no hemos creado nada. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros también podemos crear acá, ¿no? Podemos irnos al CAS y podemos, por ejemplo, poner mm, podemos crear, por ejemplo, podemos almacenar el 50, podemos almacenarlo por ejemplo, que sea mi CAS, ¿ya? Que sea mi CAS. Y, ¿qué pasó? No reconoce. Entonces, pongámoslo otro tipo de variable. Por ejemplo, pongámoslo, eh, mm, una variablecita, pongámosle opción 1. Opción 1 en opción, ya, estamos al volteado, pues entonces decimos el 50 quiero que me lo guarde en opción 1. Ahora quiero que el valor de 40 me almacene en opción 2, en opción 2, en opción 2, ¿sí? Entonces hemos almacenado, por ejemplo, nosotros también podemos sumar opción 1 más opción 2 es igual a 90. Y ahora estas variables se van a almacenar dentro de nuestras variables del sistema CAS, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a la barra, perdón, presionamos var y nos vemos a nuestro CAS y acá van a aparecer opción 1 y opción 2.
Bien, o sea, de esa manera nosotros podemos declarar nuestras variables globales y nuestras variables locales, ¿sí? Estas son variables locales y nuestras variables globales, ¿no? Y podemos verlos en este menú de variables. Podemos ver estos diferentes tipos de variables que hemos creado. En este caso, nosotros hemos creado las variables en el sistema algebraico computacional, que son opción uno y opción 2. Y en el usuario hemos creado dentro de nuestro programita, hemos creado las variables var1 y var2. Y dentro de nuestra pantalla principal o dentro de nuestra variable de usuario, hemos creado Jordan Ramos, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy. El siguiente video vamos a hablar sobre objetos y después de ese video vamos a irnos a full con las prácticas y algunos comanditos más vamos a ver y nos vamos a ir al tema netamente de prácticos, no todos aplicados a la ingeniería civil. ¿Sí? Este punto acá lo hice porque yo lo considero que son importantes, no hay que conocer porque si no más adelante nos vamos a perder. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense.